Bien, pues buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión de las sextas conferencias Gregorio Peces Barba que se celebran en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy, pues para mí es una satisfacción porque contamos con la presencia del profesor Hilario Belloni, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Pisa, y profesor que pertenece a un ámbito en esa universidad y a un conjunto de profesores con las que de hace tiempo pues el Instituto de Derechos Humanos y los profesores de Filosofía del Derecho, sobre todo a través del profesor Javier Anzoátegui, venimos colaborando y realizando pues algunas tareas y proyectos en común. No hace mucho tuvimos un seminario en temas de discapacidad en Getafe y bueno, pues por eso es una satisfacción tener al profesor Hilario Belloni. El profesor Hilario Belloni ha trabajado sobre muchos temas de filosofía jurídica, también sobre cuestiones de interpretación, sobre el fundamento de los derechos, sobre John Locke, y hoy nos viene a hablar sobre derechos y deberes. Yo quiero agradecerle al profesor Belloni pues que aceptase y que esté aquí hoy con nosotros. Él estuvo ayer y antes de ayer en la Universidad de Sevilla también con el grupo del profesor Pérez Luño y con Fernando Llano, y pues para nosotros pues es una satisfacción tenerle aquí en el campus de Colmenarejo. Creo que nos va a hablar en castellano. Sí, lo intento, sí. Pues muchísimas gracias y ya cuando quieras. Gracias. Sí. Está ya, sí. Muchas gracias al profesor Rafael de Asís y gracias por la invitación. Gracias al profesor Javier Anzoátegui para esta oportunidad de hablar aquí, en este contexto, en este prestigioso seminario, en esta maravillosa universidad, en este maravilloso campus que ho visto antes, y a la presencia de vosotros. No es una fórmula ritual, esta es un placer, un honor auténtico para mí. Bueno, porque Javier es un amigo, un colega y un profesor muy precioso para nosotros, para el grupo de Pisa. Tenemos una relación muy proficua entre el grupo de Pisa, el seminario pisano para la historia de la filosofía del derecho y la cátedra del profesor Javier Anzoátegui, y ahora espero que con el profesor Rafael de Asís se puede implementar esta colaboración, ¿no? esta relación. Por eso muchísimas gracias. Bueno, espero entonces de ser a nivel de la situación, ¿no? que me se presenta. Así como espero que el tema y el título de este seminario puede encontrar el interés filosófico y cultural también de vosotros. Y proponer, creo, una otra perspectiva más crítica sobre la fundación de los derechos y la relación entre los derechos y los deberes. Entonces, ¿en qué senso hablo de derechos debidos, ¿no? Cuando Javier me preguntó un título, yo le digo, Javier, ¿es posible hablar de derechos debidos con el como una pregunta, ¿no? Derechos debidos. ¿Y cuál es el clásico, el clásico, el autor clásico de referimiento? Esto clásico inactual, ¿no? Como lo he ponido en el título, que puede
exprimir al mejor senso esta relación muy peculiar entre derechos y deberes, esta relación que llamo de derechos debidos. Bueno, el clásico, ahora lo digo, se trata de John Locke. La idea de la relación fuerte entre derechos y deberes es una idea increíblemente relacionada y tratada por toda la historia de la filosofía jurídica, ¿no? y política occidental. Pero en Locke creo que esta relación es de un tipo muy peculiar, muy particular. ¿En qué senso hablo de derechos debidos? En un senso, en primer lugar, en un senso muy intuitivo, ¿no? Se puede decir. Derechos debidos, un derecho debido por todos aquellos que se considera que se desvían de sus deberes, derechos debidos a todos aquellos que se encuentran en la posición de poder juzgar que se ha eludido un deber. Esta es la relación primaria, ¿no? Que se puede encontrar, bueno, en el modelo lockeano. Pero para comprender este tipo de derecho debido es necesario especificar y entretenerse sobre el examen del modelo filosófico y teológico che propone John Locke en la sua filosofia. Este modelo creo que se puede definir un modelo criatural. Ahora lo digo más precisamente. Estudios recientes han puesto de relieve la importancia en la obra lockeana de la inclusión del sujeto humano en un orden complejo de deberes, bueno, reconducible a una ley natural de origen divino. Un orden complejo de deberes que lo trasciende, vinculándolo a la voluntad del creador del que es obra, workmanship, es el término inglés. En esta perspectiva se puede hablar, como ha hecho, por ejemplo, James Tully, que es un estudioso muy importante de la obra lockeana, se puede hablar de un verdadero workmanship model. Workmanship creo que puede ser traducido con criatural, ¿no? Workmanship es como una factura, como una obra, un producto, ¿no? de la creación divina. E Locke describe este modelo criatural utilizando todo el instrumental teológico, teleológico y funcionalista característico de su filosofía. En primer lugar, sirviéndose del fundamento propietario de la creación, que, como se ha señalado, es el marco de referencia externo de la teoría lockeana de la ley natural, que no es más que el núcleo de la doctrina cristiana tradicional, yo creo, ¿no? Según la cual lo creado, incluidos los seres humanos, es propiedad de Dios y por ello debe ser preservado. Debe ser preservado. De hecho, solo preservando la creación puede el hombre rendir honor y gloria a la obra de Dios, cumpliendo así el más importante de sus deberes, que es aquel que tiene hacia Dios. Pero para preservar esta creación es necesario que el hombre se conserve a sí mismo y conserve a la humanidad, cumpliendo así sus otros dos principales deberes, que son respecto a sí mismo y respecto al prójimo. A partir de aquí, Locke introduce y deriva la existencia y la mecánica de una ley natural de origen divino,
que garantiza el modelo criatural, cuyo contenido más inmediato se traduce en el precepto que obliga a la preservación de sí mismo y de la sociedad humana. Y también en este caso, de los deberes surgen los derechos. Las properties lockeanas, o sea, los derechos naturales, vida, libertad, propiedad, se configuran desde el punto de vista como las condiciones instrumentales para el cumplimiento de los deberes principales de la ley de la creación, o sea, el deber de preservar a sí mismo y a la humanidad, ¿no? Por consiguiente, los deberes aparecen relacionados con los derechos de una manera que implica la activación y el funcionamiento de estos últimos en vista del cumplimiento de los primeros, con la consecuencia de que el ejercicio de los derechos solo se justifica sobre la base, en función y en virtud del cumplimiento de los deberes. En otras palabras, se trata, ¿no? Yo digo, de una especie de legitimación basada en los deberes, ¿no? Parafrasando el título de la obra de Jürgen Habermas, ¿no? Legitimación a través de deberes, ¿no? Se puede decir. En el ejercicio de los propios derechos. Deberes que en el sistema lockeano siempre se dirigen a y se derivan de Dios, en una dinámica estrictamente vertical, y derechos que se dirigen hacia y contra el otro, en una dinámica puramente horizontal. Quien establece el vínculo entre estos dos planos es la ley natural, con sus contenidos y su peculiar mecanismo de funcionamiento. Es decir, el mecanismo, como lo llama Locke, de ejecución sobre una base individual, de autoejecución de la ley natural, que parece poder realizar al máximo el modelo criatural. Este modelo parece revelar, por tanto, una concepción funcionalista de la correlación entre derechos y deberes que se vislumbra constantemente, casi en filigrana en la página de Locke, como un esquema de cualificación y de funcionamiento del sistema de la ley natural. Una correlación que, bueno, resulta muy peculiar si se considera que no solo se da entre los derechos y los deberes de los demás, como requiere la fórmula típica, ¿no?, de la correlación, sino en primer lugar entre los derechos y deberes relativos a un mismo sujeto, tal como sucede al protagonista de la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, ¿no?, que yo he utilizado para explicar este tipo de modelo. Robinson Crusoe, inicialmente el marinero, cuando ha naufragado, ¿no?, se dice, sulla isla desierta, es solo, ¿no?, con sí mismo. En el sudiario, pero, escribe que tienes deberes hacia Dios, que lo ha salvado, ¿no?, lo ha protegido sobre esta isla, y al mismo tiempo, cuando reconoce este tipo de deberes, siente que tienes derechos a la isla, a toda la isla, derechos de propiedad. Hay una página muy significativa del diario de Robinson, cuando comienza su reconocimiento más detenido, ¿no?, como escribe Daniel Defoe, de la isla, al día 18 de julio, escribe Daniel Defoe, Robinson Crusoe, en su diario: vagué un poco por el costado de aquellos deliciosos valles, contemplándolo con una especie de oculto placer, aunque mezclado con mis otros pensamientos de aflicción, pensando que todo aquello era mío, que yo era rey y señor incontestable de toda aquella tierra, y que tenía sobre ella derecho de propiedad, y que si hubiera sido transportable, la hubiera podido dejar en herencia, como hacer cualquier lord en Inglaterra con su
con su manero, con su mayorazgo, dice. Pero antes de este momento, Robinson en el su diario escribe: Dios me había salvado, pero yo no le había glorificado. Es decir, que yo no había mostrado reconocimiento y gratitud por una salvación tal. ¿Y cómo podía esperar una salvación mejor? Este es mi deberes, de glorificar y de reconocer, de reconocimiento y gratitud a los dioses. Es una metáfora literaria que pero explica claramente, de una manera muy clara, este pensamiento de Locke. Bueno, hay una relación muy cerrada, ¿no? Se ha escrito mucho sobre este individualismo propietario de Robinson Crusoe, ¿no? Y, bueno, el individualismo burgueso del modelo lockeano, ¿no? Este es un tema muy estudiado. Bien, los deberes de los que el individuo es llamado a hacerse cargo llegan a ser configurados como presupuesto lógico deontológico y como fundamento exclusivo de sus derechos. Y la cuestión de la correlación entre derechos y deberes también se puede abordar a partir del análisis del modelo criatural lockeano. La criatura puede cumplir con los deberes que le fueron impuestos por su creador en la medida en que pueda servirse a ese propósito de los derechos. Si se quisiera formular una tesis lockeana de la correlación, habría que atender a este mecanismo. El prius de los deberes sobre los derechos se puede captar en el carácter instrumental de los segundos en relación con los primeros, y en la originariedad de los deberes en el sistema de las fuentes normativas delineado por Locke. Y Dios, dado que ha creado a los hombres, habla con ellos el lenguaje de los deberes, y ellos no pueden relacionarse con él más que en su calidad de servidores, y por orden suya, puesto que, como escribe Locke en el segundo tratado, todos los hombres son obra de un hacedor omnipotente e infinitamente sabio, parte de su propiedad, y creados para durar mientras le plazca a él y solo a él. La verdadera igualdad originaria postulada por Locke es entonces la igualdad en los deberes, expresada en la y por la ley natural. Todos los hombres son iguales porque la definición original de su condición jurídica es el conjunto de deberes hacia Dios, es decir, como ha escrito John Donne, la jurisdicción o dominio bajo la que viven es la jurisdicción de Dios. Pero si esta es la posición original, la derivada va a conocer para mí el resultado de una carrera en la que está en juego la capacidad de utilizar los derechos para el cumplimiento de los deberes. Perdedores serán aquellos que, por no haber sabido o no haber podido hacerse cargo de los propios deberes, no pueden pretender gozar de los derechos necesarios para su cumplimiento. Por el contrario, aquellos que han sido capaces de cumplir sus deberes disfrutarán de todos los derechos, ya que estos sirven al propósito de los deberes. Por eso, mientras que los hombres en su condición jurídica inicial son todos iguales en sus deberes, en lo que concierne a los derechos podrán determinarse desigualdades, en la medida en que no todos cumplirán sus deberes y por lo tanto no tendrán acceso a los derechos. En contra de los perdedores, los ganadores harán uso de los derechos de que dispongan en función del cumplimiento de sus deberes. De hecho, los derechos funcionan en relación con los otros, operando fundamentalmente en una línea horizontal que cruza perpendicularmente la línea vertical, ¿no?, de los deberes, la línea que va del hombre a Dios.
El punto de intersección yo creo que es exactamente aquel en el que un sujeto tiene razón de otro sujeto en el ascenso que conduce a Dios. Es el punto en que el sujeto, por razón de sus deberes para con Dios, hace valer sus derechos a expensas de aquellos que intentaron subtraerse a sus deberes y por lo tanto no tienen derecho a oponerse a su adversario. En un cierto senso, en un cierto sentido, y de una cierta manera, los derechos pueden ser considerados como armas, pero con una aclaración fundamental, ¿no? Según Locke, que se trata de armas justas, utilizadas en atención a un propósito más elevado que las hace necesarias y legítimas como tales. Desde esta óptica es mejor imaginar los derechos como las herramientas suministradas para el ejercicio de los deberes. Solo quien realmente quiera llevar a cabo esta tarea puede hacerlos valer ante aquellos que tratan de obstaculizar y bloquear su camino. Más allá de la metáfora, el derecho a influir y juzgar el trabajo de los demás, o el derecho de cualquier hombre de ser ejecutor de la ley natural, como escribe Locke, es la base de toda la construcción del estado de naturaleza lockeano. Un derecho que determina la transposición del plano vertical al plano horizontal humano y que parece hacer depender de los deberes tanto la garantía de la existencia y el funcionamiento de todos los demás derechos, como la institución de la sociedad política, ya que sólo entonces se coloca en manos del juez común, pudiendo retornar a las manos de cada uno como derecho de resistencia. Un derecho a los derechos, se puede decir en definitiva, ¿no? O una especie de metaderecho que se encarna en el right to punish, en el derecho de castigar, y que de derecho secundario, accesorio a los derechos fundamentales primarios, vida, libertad, propiedad, pasa a jugar un papel estratégico y primario en el sistema de los derechos propuesto por Locke. Un caso, una aplicación concreta de este modelo y de esta relación entre derechos y deberes la hace Locke mismo en el segundo tratado, cuando habla del derecho a la tierra, y habla de la posibilidad de colonizar nuevas tierras en América, disposesándola a los indios. ¿Por qué? Porque el derecho a apropiarse de la tierra como función del deber de trabajar la tierra misma, a través del trabajo, del labor lockeano, será el instrumento en manos de los que son respetuosos de la ley natural, que impone el deber de trabajar la tierra. Este derecho será exigible a todos aquellos que han fracasado en su deber de cultivar la tierra. Bueno, los indios, ¿no?, que no tenían un sistema de cultivación de las tierras. Estos se verán privados del derecho a la apropiación de la tierra a causa de su fracaso. Al mismo tiempo, el deber de trabajar la tierra aparece en su dimensión social, ya que determina no solo una correlación funcional entre derechos y deberes, sino también una correlación entre deberes, es decir, una correlación entre el deber de conservarse a sí mismo y el deber de preservar al género humano. Solo si todos trabajamos la tierra, escribe Locke, cada uno de nosotros podrá mantenerse mejor a sí mismo. En virtud de la explotación de los recursos y del aumento general de la riqueza producido por el trabajo de la tierra, se asegura, de hecho, la conservación de la especie humana, que a su vez, como se ha dicho, produce una retroalimentación positiva en términos de conservación de sí mismo. De esta perspectiva,
Locke hace una discriminación entre las personas que trabajan la tierra, aprovechándose de la donación inicial que Dios ha hecho a los hombres, y los que traicionan la confianza depositada en la donación, evadiendo el deber de trabajar la tierra y por tanto poniendo en crisis el plan divino de la creación, es decir, poniendo en peligro la preservación de la humanidad. Tal es el caso, en opinión de Locke, de los indios americanos que dejan las tierras de su continente waste, ¿no? Escribe Locke, baldías, ¿no? Creo que se puede traducir. Wastelands. Lo que escribe wastelands cada vez se refiere a la, como escribe, tierra interior de América, ¿no? Esta es la wastelands para Locke. Y por lo tanto, legítimamente puede ser castigados, ¿no? Ex iure nature, con la desposesión de las tierras por los colonos europeos. La expropiación en esta óptica no parece solo como consecuencia del hecho de que otros se quedan la tierra, sino también como sanción jurídica en el sentido de la ley natural, pero jurídica, por la violación de los preceptos que la ley natural prescribe a los indios, que son también miembros de la sociedad humana, lo escribe Locke esto en el ensayo sobre el intelecto humano, y por tanto como tales son sujetos a esta ley. Deben conocerla, ¿no? Deben entenderla, porque son criaturas razonables. Bueno, este es el caso práctico, ¿no? Se puede decir. Un derecho a apropiarse de la tierra será, ¿no? En el sentido de Locke, un derecho debido por todos aquellos que, a juicio de la parte que pretende hacer valer este derecho, se desvían de sus deberes, ¿no? Del deber de trabajar la tierra. Bueno, en definitiva, algunas consideraciones críticas sobre este modelo y sobre la posibilidad de configurar un derecho, una teoría del derecho debido. Algunas críticas a las implicaciones previsibles de este modelo ya han ido sugerido, ¿no? En parte a lo largo de mi análisis que he intentado ofrecerse aquí. Sin embargo, no carece de interés tratar de explicitar una serie de cuestiones últimas que pueden servir para avanzar una visión globalmente crítica del modelo criatural. ¿Por qué? Porque este modelo, lo digo al final, creo que es un modelo actual y no así inactual. Bueno, en una sociedad secularizada, en una filosofía del derecho que no es más así más teológica como esa lockeana, pero creo que hay una base, hay un imprinting, un riferimento cultural a este modelo, non obstante la secularización y laicización del derecho. Ahora lo digo. En primer lugar, se podría plantear si realmente es tan evidente que el hecho de la creación implica por sí mismo una propiedad sobre aquello que fue creado y un acto de obediencia y sumisión de la criatura hacia el Creador. Es cierto que en toda creación se puede suponer legítimamente la existencia de leyes que rigen el funcionamiento de la misma creación. Pero ello no significa necesariamente la esclavitud de la criatura respecto al Creador y a los propósitos de una creación que la trasciende, sin reconocer a la criatura misma una subjetividad que hace que sea autónoma y responsable hacia sí misma. Si se observa bien, la creación como tal produce siempre, en el modelo criatural consolidado en la modernidad política y jurídica, una consecuencia en términos jurídicos y políticos. La pertenencia de la creación, en términos de propiedad, a su autor
y la obediencia en términos de deberes respecto a de la criatura a su creador. Desde este punto de vista, Locke no parece tan distante de Hobbes. Basta ver cómo este último plantea la relación criatural madre-hijo. Para Hobbes, en el capítulo 20 del Leviatano, el hijo debe un respeto absoluto a la madre, una obediencia sconfinada, porque la madre lo ha creado, lo ha puesto en el mundo. Y la madre tiene increíblemente un derecho de vida y de muerte sobre el hijo por esto. Lo que este modelo excluye es la creación como acto libre y gratuito, como decreación de sí mismo para crear a otro, un otro que sí mismo. Es un problema metafísico, ¿no? Y filosófico muy interesante. Pero sobre todo lo que corre el riesgo de quedar fuera del modelo es, creo, la cuestión de la responsabilidad de la creación, de cada tipo de creación. Mientras que, por el contrario, pensar la creación como un acto libre no implica una pérdida de responsabilidad del creador hacia sus criaturas, sino más bien tomarse muy en serio esa responsabilidad, que conoce su máxima expresión solo en el acto de la decreación. El problema es que los derechos, en el modelo del derecho debido, los derechos siempre son debidos por otros y no por Dios. Es decir, son debidos a una criatura por otras criaturas y no por parte de su creador. Si esto asegura, por un lado, el funcionamiento del modelo criatural, al menos en términos descritos por Locke, por otro lado, hace que este modelo sea inherentemente incoherente e injusto. Porque, de hecho, no debe ser el mismo creador, como tal, el que debe, solo él y no otros, los derechos a sus criaturas. Una duda de este tipo podría generar por lo menos dos reacciones en la criatura, solo aparentemente incompatibles, creo, entre sí. O la salida del modelo, con la criatura que escapa, decepcionada, de la relación con su creador, o la reclamación de los derechos, ejercida por la criatura respecto a su creador. Un otro mito literario a este propósito creo que puede ser el mito literario de Frankenstein, ¿no? Creado por el doctor Frankenstein, que reivindica una creación justa y responsable, reivindica que debe ser un ser humano y un ser feliz, Frankenstein, y regresa a su creador para matarlo, para un acto de justicia. Esta perspectiva crítica, creo, ¿no? Surge de la denuncia de los riesgos y de la predicción de las consecuencias negativas a las que puede dar lugar una cierta idea del mecanismo funcionalista de los derechos y deberes y del modelo criatural en el que éste es operativo. En última instancia, deben ser identificados los peligros de una alianza devastadora entre los derechos y deberes y de una manera de entender la libertad siempre como libertad creada. Al ser funcionales respecto a la finalidad de acatar las obligaciones impuestas por un creador, quienquiera que sea, también un creador mundano, el Estado o cualquier otro sujeto político. Este es motivo de la actualidad, ¿no? De este fundamento propietario. Los derechos debidos pueden llegar a aniquilar al otro. No es este el peligro, ¿no? Casi una tentación, se podría decir, que se esconde detrás de las guerras justas, llevada a cabo demasiadas veces y justificadas como ejercicios de los derechos en el hombre o en función de los supuestos deberes superiores a todas las partes involucradas.
Y no es quizá este el peligro que se esconde subrepticiamente detrás de muchos sentidos del deber que muchos carismáticos creadores de nuestro tiempo reclaman a sus criaturas. ¿No son estos los riesgos que pueden generarse cada vez que se proyectan deberes hacia alguna entidad vagamente definida, en cuyo nombre se pueden utilizar todos los derechos que se consideran fundamentales para el cumplimiento de esos deberes? Estas son las cuestiones, las preguntas que propongo al final. Es bien que no está aquí Tommaso Greco con su teoría del deber, porque eso es un punto de vista más crítico sobre esto, ¿no? El sentido del deber, bueno, sí, puede ser... puede decir qualcosa de importante desde un punto de vista del derecho horizontal, ¿no? De la horizontalidad del derecho, del legame social, de la conexión entre los individuos. Pero es peligroso desde un punto de vista metafísico, creo, ¿no? Porque implica la idea que siempre al derecho tenemos que vincular un deber, y que no existen derechos como tales, autónomos, autofundados, derechos que implican un sentido de responsabilidad y de autonomía de las criaturas. Y bueno, termino aquí. Disculpe si no he respetado el tiempo, pero creo que está bien, ¿no? Espero. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a tener ahora un momento para preguntas. Como es habitual, tengo aquí el micrófono. No sé si alguien se anima. Javier, sí, pues te voy a pasar. Bueno, no sé si es una pregunta o es un comentario. En primer lugar, decir que todos estamos muy contentos por tener a Hilario hoy aquí. Es una satisfacción y es un honor que nos pueda acompañar y que haya sacado tiempo en una situación familiar que es muy exigente. Y eso lo sabemos los que la hemos pasado. Bueno, cuando yo te oía hablar, me ha surgido una duda que no sé si la has respondido al final de tu discurso. Me explico. Es decir, esta fundamentación, la cuestión era, vamos a ver, en la historia de los derechos humanos y cuando se hace historia de la fundamentación de los derechos humanos, Locke ocupa un lugar importante por su discurso sobre las libertades, por su discurso sobre la tolerancia, por su discurso sobre el pacto, incluso por su discurso sobre la fundamentación del derecho a desobedecer, la apelación al cielo. Pero claro, es cierto que sobre todo en esta teoría, en este modelo criatural, el fundamento de John Locke es un fundamento teológico, lo cual parecería de alguna manera señalar o percibir alguna incompatibilidad o alguna discordancia con todo lo que supone la secularización de los derechos. Claro, tú al final has dicho, bueno, vamos a ver en qué sentido este planteamiento puede tener una cierta modernidad. Y cuando y en un determinado momento tú has dicho, bueno, este creador, ojo, no solo tiene por qué ser Dios, puede ser también el Estado. El Estado. Pero si el creador es el Estado,
¿tenemos un problema en relación con una fundamentación típicamente iusnaturalista de los derechos, como parece ser la de John Locke? Es decir, John Locke es un autor iusnaturalista, ¿de acuerdo? ¿Ese creador puede ser el Estado? Si ese creador es el Estado, estamos asumiendo que el Estado crea los derechos o crea la lógica de derechos-deberes en donde adquieren sentido los derechos, con lo cual parecería que fuera una negación del iusnaturalismo. Es decir, en un determinado momento pensé que tú, cuando hablabas del creador como Estado, me solucionabas la duda, pero luego he pensado, ojo, esta introducción del Estado en el discurso choca con un Locke iusnaturalista. Era esa la cuestión. Sí. Contesta, sí. ¿Puedo contestarlo ahora? Sí, sí. Sí, gracias, Javier. Bueno, en el mismo sentido, el paralelismo, se puede decir, ¿no?, entre el creador divino y el creador mundano, el Estado, había una función eminentemente retórica. Yo he hablado del Estado o de cualquier otro sujeto político porque el Estado, a través de sus representantes, muchas veces habla retóricamente, ¿no?, de los deberes de los ciudadanos, ¿no?, hacia el Estado, el deber de defender la nación, ¿no?, la patria, Pero desde un punto de vista más constitucionalístico, creo que lo que señala tú es importante, porque en la Constitución, pienso a la Constitución italiana, en el artículo 2 se dice que el Estado reconoce los derechos y los deberes naturales que pertenece a los individuos. Y habla de los derechos y deberes al mismo tiempo. Y después reclama la Constitución la idea de la familia como sociedad natural. Y toda esta parte de la Constitución, ¿no?, fue escrita al tiempo por mano de los juristas católicos, ¿no?, que estaban en la Asamblea Constituente. Y es una parte, creo, muy intrisa de este pensamiento, ¿no? Bueno, si el Estado reconoce los derechos y los deberes anteriores a la creación del Estado mismo, bueno, la Constitución es una Constitución justnaturalista, ¿no?, como el modelo de Locke. Y si estos derechos y si estos deberes juntos son naturales, significa que el Estado se vincula al respecto, se ha vinculado al respecto de estos derechos y de estos deberes. La idea, la vulgata común, bueno, del pensamiento de Locke también, ¿no?, y es que existen solamente los derechos naturales primarios, ¿no?, vida, libertad, propiedad. Pero en la mía idea existen los deberes naturales también. Y los deberes pueden ser un límite, una limitación para el Estado, y al mismo tiempo pueden ser una herramientas, ¿no?, que el Estado utiliza para reconocer derechos a los ciudadanos o para reconocer los derechos naturales. Bueno, el deber de defender la patria, ¿no?, como se dice,
es fundamental nella Costituzione italiana. Parece que si no se defiende la patria, no se podría ser considerados ciudadanos. Y entonces no se podría utilizar derechos de ciudadanía. L'articolo 2, creo, ¿no? Mariela me confirma, habla de deberes en que de deberes que pertenece all'individuo, alla persona, se utilizza il termine de persona, como individuo y entre las formaciones sociales naturales, en que el individuo se trova. Bueno, creo que esto es un reconocimiento de una sociedad prepolítica, de una condición prepolítica y de deberes prepolíticos y derechos prepolíticos que hace la Constitución. Depende de la forma que adopta una Constitución. Una Constitución juspositivista no reconoce deberes y derechos, ¿no? No lo reconoce, dice que statuisce derechos y deberes, ¿no? Declara derechos y deberes, ¿no? Utiliza un lenguaje diferente, pero es un caso, un ejemplo, pero gracias por tu preguntas. Sí, ¿se lo pasas ahí detrás? Muchas gracias, profesor Belloni, por su exposición y todas las ideas que nos ha compartido. Ahí me surgen dos inquietudes. La primera está relacionada justamente con la posibilidad de que en este modelo criatural la criatura pueda reclamar derechos a su creador. Es decir, ¿qué pasaría si, o mejor dicho, tomando en cuenta la analogía de Robinson Crusoe, podía haber él reclamado derechos al Dios que le salvó en la medida en que lo salvó en una isla desierta durante 25 años de Sudamérica, cuando podía haberlo salvado en una isla en donde al menos exista una compañera para Claro. un intercambio de afecto? Es decir, puede existir esta, de alguna forma, rebeldía por parte de la criatura para demandar estos derechos a su creador. Y en el segundo caso, ¿cuál es la relación o cuál es qué sentido tiene la razón y la voluntad del individuo, en este caso de la criatura? Me refiero exactamente a los casos en los que el creador es o adopta un modelo tiránico respecto de la criatura. Y ahí quisiera hacer una alusión con el Estado. ¿Qué pasa si el Estado es tiránico? Si tenemos un Estado en donde somete a su criatura, ¿tendrían en este caso sus súbditos el derecho de rebelarse en contra de este poder totalitario? Eso, gracias. Muy bien, gracias. Gracias por esta pregunta y por las sugestiones del modelo de Robinson, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, el modelo reproducido por Robinson Crusoe en la isla donde naufraga, ¿no? Sí, creo que lleva al protagonista de la novela a ver solo los derechos que tiene contra los demás y nunca los que podría reclamar a Dios. Tras capturar a un salvaje, ¿no? Con el pretexto de salvar su vida a Viernes, y convertirlo en esclavo. Robinson utiliza aquí el modelo del derecho a la esclavitud, ¿no? Llamándolo Viernes y haciéndose llamar amo, ¿no? Instantáneamente.
You servant, me master, ¿no? Escribe. Robinson se pregunta por qué a un tal salvaje, en el diario, como a todos los otros salvajes, que sirven tan bien a su amo, lo que demuestra que también él está tan dispuesto, ¿no?, para usar las facultades que Dios ha dado solo a una parte de la humanidad, a nosotros, escribe Robinson, se le priva de aquel conocimiento salvador que podría utilizar mejor que nosotros. Pero poco después, es el problema de la razón y voluntad, poco después, por miedo a discutir los supremos designios de la providencia, escribe Robinson, y a acusar a la justicia de Dios de una disposición de cosas tan arbitraria que negaba la luz a unos y la revelaba a otros, y que sin embargo esperaba un igual cumplimiento de todos, Robinson se arrepiente de sus pensamientos y llega a formular dos conclusiones más fiables. Primero, que no sabemos por qué criterio y qué ley serán estos juzgados, y que puesto que Dios era necesariamente y por la misma naturaleza de su ser infinitamente bueno y justo, no podía ocurrir sino que si aquellas criaturas habían sido todas condenadas a la ausencia de Él, fuera porque habían pecado contra la luz, que, como dice la Escritura, para ellos era una ley, y respecto a normas que su conciencia reconocería como justas, aunque su fundamento no les hubiese sido revelado. Y segundo, como nosotros no somos más que arcilla en las manos del alfarero, escribe, ¿no?, Robinson, ¿no?, ninguna vacía podría preguntarle ¿por qué me has hecho así? Ninguna. Muy diferente, creo, ¿no? Eso es el motivo porque pensaba al Frankenstein de Mary Shelley. Muy diferente es el modelo propuesto en el Frankenstein de Mary Shelley. Porque en este modelo el monstruo creado por el Dr. Frankenstein regresa a su creador en los picos, ¿no?, de Mont Blanc y reclama sus derechos. Y los reclama por qué fue creado y por qué fue creado de una manera determinada. Y no dice, no, ¿por qué me has hecho así? No es proprio por eso, ¿no? Hay un paso de Robinson que es increíble, ¿no? Debes crear para mí una compañera, escribe Frankenstein, perdón, ¿no? Frankenstein escribe y dice a su creador, al doctor Frankenstein, debes crear para mí una compañera con la cual pueda vivir intercambiando el afecto que necesito para poder existir. Esto solo lo puedes hacer tú y te lo exijo como un derecho que no puedes negarme, ¿no? En el Frankenstein. Lo que te pido es razonable y justo. Te exijo una criatura del otro sexo tan horripilante como yo, ¿no? Dice el maestro. Cierto es que seremos monstruos aislados del resto del mundo, pero eso precisamente nos hará estar más unidos el uno al otro. Nuestra existencia no será feliz, pero sí inofensiva, y se hallará exenta del sufrimiento que ahora padezco. Creador mío, hazme feliz. ¿No? Es un derecho a la felicidad, ¿no? Es increíble esto. Por otra parte, en Exergo, a su novela, Mary Shelley, ¿no?, había mencionado un pasaje emblemático del Paradise Lost de Milton, de John Milton, ¿no? Te pedí por ventura, creador, que transformarás en hombre este barro del que vengo. Te imploré alguna vez que me sacaras de la obscuridad. Al inescrutable e inaccesible alfarero de Robinson se opone el barro consciente de Milton, ¿no?, que viene a reclamar su no creación. Este es el modelo
antitético, ¿no? Creo. La cuestión de quién debe los derechos se convierte en decisiva. De hecho, si tuviéramos que tomar en serio los derechos que Dios nos debe o el Estado nos debe, por no ser tirano, o más bien si tuviéramos que tomar en serio el hecho de que es Dios el que nos debe a nosotros los derechos, no cambiará con ello toda la cuestión. ¿Qué pasaría si los derechos fueran debidos a la criatura por su creador y no por los que han sido creados? Si fuera solo el creador quien tuviera que garantizar los derechos en cuanto que somos sus criaturas, estamos tan seguros de no tener que reconsiderar toda la cuestión. Esta es la mía idea crítica, ¿no? Porque es un tema, es un problema de responsabilidad de todos los creadores, mundano, divino, intramundano, familiar, ¿no? El creador, yo de mi hijo, tengo una responsabilidad y él ciertamente tiene derechos hacia mí mismo, ¿no? Tengo que regresar a la Italia ahora porque estoy violando el pacto, ¿no? que me tiene vinculado a él, a mi hijo. Creo que es esto la respuesta. No sé si hay más. Yo no sé si no es tanto. Bueno, lo primero, agradecerte muy sinceramente la charla, ¿no? Porque a mí primero me ha traído recuerdos, ahora diré por qué, y luego me ha planteado muchas dudas y muchas sugerencias, ¿no? Para algunos temas. Recuerdo, pues yo mi tesis doctoral la hice sobre deberes y obligaciones en la Constitución, ¿no? Y aunque fue una tesis muy más volcada sobre la Constitución y de ámbito constitucional, sí que me tuve que... Una de las lecturas que hice, también porque en la escuela nos obligaban a hacerlo, ¿no? Era, bueno, y porque me vino muy bien, era el pensamiento del justnaturalismo racionalista, ¿no? Y recuerdo ahí pues la importancia, sí, de la idea de deber, ¿no? Quizá no tanto en Locke como en otros autores, ¿no? de ese pensamiento. Entonces decía, bueno, el planteamiento que yo no había pensado en esos términos y en hacer esa lectura de Locke, ¿no? Pero claro, también explica, por un lado yo creo que explica también construcciones igual que asumimos o que asociamos a la idea de los derechos, ¿no? Como por ejemplo la idea de dignidad humana, no entendida exclusivamente en términos individuales, sino digamos la parte que tiene la dignidad humana como cohesión social, claro. Yo en algunas ocasiones he criticado esa perspectiva, pero claro, es que tiene su lógica, ¿no? O sea, nosotros, la persona indigna es en muchos casos el free rider, el que no colabora, el que no contribuye, ¿no? Porque en esa y todo esto igual tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver también un poco con la lectura republicana igual de Locke, ¿no? Sí. Y tiene que ver y da luz esto también con algo que está ahora muy de moda, que es esto de la visión relacional de los derechos, una nueva visión que no se puede hacer exclusivamente en términos, si se quiere, liberales estándar o excesivamente individualistas, ¿no? Pero ya lo que más me ha ya también, ¿no?, me ha confirmado esto es que, claro, aquí al final en esta lectura está también el discurso sobre la perfección y la imperfección humana, de lo humano, que tiene mucho que ver con otro ámbito que ahora me interesa mucho, que es no ya el de la discapacidad, sino incluso también el de las máquinas, el de las máquinas y el de los robots, porque ahí hay mucho, y bueno, de la máquina, de los robots, y diría también de la bioética, ¿no? Claro, de la posibilidad del discurso de la perfección, ¿no? Sí. Entonces,
no son preguntas, sino son comentarios. Es un tema increíble esto, ¿no? Sí. Las criaturas contemporáneas del hombre, ¿no? Sí. Del hombre Sí, creador, claro. las máquinas, la robótica, sí, claro. Ahora se habla de responsabilidad jurídica, de derechos y deberes de las máquinas, Sí. ¿no? Sí. Puede ser que estará un tiempo que las máquinas, reivindica sus derechos hacia nosotros, ¿no? Es posible. En una serie TV, como se dice, ¿no? Sí. Que se intitula Humans, muy interesante. Ese es el tema. Humans sono robot umanoidi che viven in famiglia de umani y en esta familia reivindica y reclaman cotidianamente derechos a ser alimentados, a ser instruidos. Este es el tema. Sí. Y está también, y está ese tema, decía también el tema de la perfección y de la imperfección, ¿no? Sí. También un poco hasta qué punto, ¿no? es un objetivo humano, o sea, puede ser considerado como un deber, un camino, la búsqueda de la perfección, o Sí. por el contrario, realmente la imperfección es un dato y que debe ser tenido en cuenta, incluso preservado, porque de alguna manera podríamos pensar, bueno, hemos sido creados así, ¿no? Y esta es una manera de entendernos. Bueno, no sé, sí, yo sí. te agradezco mucho porque me he ido apuntando Es muy cosas que son interesante. muy... Yo también, vamos, que sugieren mucho toda tu charla. No sé si quieres añadir alguna cosa más o si hay alguna perfecto. Gracias. pregunta. Gracias por todo. Pues nada, pues de nuevo agradecerte tu charla, el que hayas estado aquí y bueno, y deciros que yo creo que la siguiente sesión es el día 30, creo que es un jueves, que vendrá Eusebio Fernández a hablarnos sobre Gregorio Peces Barba. Muchas gracias. Gracias a ti.